Buenos días a todos. Soy el profesor Rafael Cortés. Vamos a continuar con los temas de parasitología. Vamos a abordar justamente ya los parásitos extraintestinales, específicamente el grupo de parásitos tisulares y sanguíneos. Y bueno, iniciaremos con justamente el tema de Plasmodium. Este parásito, recuerden ustedes que pertenece, como les comentaba, a los esporozoarios. Son parásitos intracelulares que no tienen un organelo de locomoción especial para desplazar a la célula. Hay muchas especies de Plasmodium que parasitan a muchos vertebrados, a aves, mamíferos, etcétera, ¿no? Pero digamos que los Plasmodium de importancia médica son básicamente 4. Hay una quinta especie que a partir del 2012 se ha reportado casos en humanos, pero está muy localizado en Asia. Entonces seguimos básicamente estudiando las 4 especies de importancias. Son justamente Plasmodium vivax, que es el que predomina aquí en México. Plasmodium ovale, hay diferentes regiones del mundo. También ha habido en México, las 4 especies se han encontrado en México, pero digamos que en forma endémica la que predomina es vivax. La otra especie es Plasmodium malariae y Plasmodium falciparum. La otra especie que les comentaba es Plasmodium knowlesi. Básicamente su nicho es asiático, y todavía hay mucha gente que duda que realmente cause infecciones importantes en humanos. Pero bueno, es una especie que también hay que considerar. La mayoría de las infecciones por este protozoario aquí en América pues son causados por Plasmodium vivax, pero hay un 25% de los paludismos que es causado por Plasmodium falciparum. Esta especie falciparum, digamos que es la especie que causa los cuadros graves de paludismo. Es el responsable de las altas tasas de mortalidad que tiene esta parasitosis, que siguen diezmando pues a diferentes regiones del mundo una buena parte de su población, fundamentalmente niños, personas de la tercera edad y personas con situaciones especiales que un poquito adelante vamos a comentar. Este parásito básicamente infecta a 2 tipos de células: eritrocitos y células hepáticas. Acuérdense que son parásitos intracelulares. Y bueno, son transmitidos por un vector biológico. Es un mosquito del género Anopheles. Son los anofelinos, la especie que es transmisora de este parásito. Y en México hay varias especies de anofelinos. Digamos que estas son las más importantes. No es tan relevante que se aprendan las especies, es decir, con que sepan el género y que lo sepan muy bien diferenciar de otros mosquitos transmisores, como por ejemplo el del dengue. Bueno, pues entonces de Zika, chikungunya, pues con eso es suficiente, ¿no? Entonces son anofelinos los transmisores o los vectores biológicos de estos protozoarios. Recuerden que pues ya analizamos de alguna forma el ciclo biológico de las coccidias. En general lo vimos para justamente las coccidias intestinales. No sé si recuerdan: Cryptosporidium, Cystoisospora, Cyclospora. Todas tienen un ciclo muy similar, que lo estuvimos analizando.
Y yo les comenté que, bueno, conociendo ese ciclo de las coccidias intestinales, se nos va a facilitar el estudio del ciclo biológico de tanto de Plasmodium como Toxoplasma, pues, puesto que pertenecen a las coccidias. Y van a ver que en realidad es muy sencillo el ciclo, son las mismas fases, solamente que aquí involucra diferentes órganos en el hospedero, en el humano, y además involucra un vector. En el caso de las coccidias intestinales, pues todo el ciclo biológico se llevaba a cabo básicamente en el intestino del humano, ¿no? Entonces, bueno, aquí en el caso de Plasmodium, en el humano se lleva a cabo el ciclo asexual. Eso implica que el humano es un hospedero intermediario, de acuerdo a las definiciones que vimos en las primeras clases. Y el mosquito, el anofelino, en él es que sería también un segundo hospedero, sería el vector biológico, pues en él se realiza el ciclo sexual. El mosquito, el anofelino, sería el hospedero definitivo. Esos conceptos pues ya los hemos manejado, y ya pusimos en claro que no porque el mosquito sea transmisor y esté en medio de un hospedero sano y un hospedero enfermo, no por eso se va a llamar intermediario, ¿verdad? Los conceptos de hospedero dependen de qué fase del parásito se esté desarrollando en ellos. Y en el mosquito se desarrolla la fase sexual del parásito, por lo tanto es el hospedero definitivo. No es la única, digo, la vía vectorial, la transmisión por el mosquito es la vía más importante de transmisión. Pero hay otras formas de transmisión que no, digamos, son importantes conocerlas, aunque no son tan relevantes en relación a la vía vectorial. Pues podemos tener también la transmisión de Plasmodium a través de la placenta, ¿sí? Una mujer embarazada con paludismo puede transmitir a su bebé el parásito y provocarle pues desde abortos o algunas malformaciones. También puede transmitirse por vía de transfusión sanguínea. ¿Sí? Son eventos que pueden ser accidentales o raros. Hay muchos países en donde no se evalúa si la sangre que se va a donar está contaminada o parasitada con Plasmodium. Entonces es una forma de transmisión. Y la otra es pues el contacto con objetos punzocortantes que puedan ser compartidos entre las personas, ¿no? También pues es una situación rara, pero pues puede suceder. Desde el punto de vista epidemiológico, la vía más importante es el vector, ese mosquito que están viendo ustedes ahí. En realidad se parece mucho a Aedes, al transmisor del dengue. Morfológicamente son muy similares. Uno al verlos no podría diferenciar fácilmente si es un anofelino o es un Aedes. Comparten muchas características, son moscos más oscuros con estas manchas blancas en las patas, en el tórax, en el abdomen, ¿verdad? Tanto Aedes como anofelinos tienen esas características. Entonces, por el hecho de ver un mosquito manchado, como lo vemos frecuentemente, pues no quiere decir que es Aedes o no quiere decir que es Anófeles. Se necesitan evaluar muchas características morfológicas que es posible con los entomólogos y diferenciarlos en las diferentes especies, ¿no? Digamos que una forma fácil y gruesa de diferenciarlos es la forma en la que se posan sobre la piel para picar. Entonces, como viene aquí esquematizado, los Aedes, los transmisores del dengue, chikungunya, Zika, pues cuando pican se posan en una superficie
con el cuerpo en forma horizontal a la superficie. Y con eso introducen su probóscide, su estilete, y succionan sangre y se alimentan. ¿De acuerdo? En cambio, los anofelinos tienen esta peculiar forma de posarse sobre la superficie para picar. Adoptan un ángulo de 45 grados y con eso se impulsan para introducir el estilete, la probóscide, y succionar. Entonces, esto, bueno, pues solamente se podría revisar hasta que el mosquito se está alimentando. Entonces, digamos que para la próxima vez que tengan, que sientan una picadura de un mosquito, hagan una pausa. No se abalancen a matar al mosquito, porque si no, no van a saber qué enfermedad van a padecer. O sea, primero fíjense cómo está posado sobre su piel. Ya sabemos, ¿no? Si va a estar horizontal, pues las posibilidades es que o van a enfermar de dengue, o zika, o chikungunya. Pero si está en ángulo de 45 grados, bueno, lo que van a padecer es paludismo. Entonces, primero averigüen qué enfermedad van a tener y luego ya aplástenlo, ¿verdad? Sería, digamos, una forma así muy simplista de saber qué infección van a padecer. Hay muchos anofelinos, muchas especies, 400 o más especies de anofelinos. Y muchos son vectores, ¿no? Ya dijimos que 3 son muy importantes aquí en México. Muchos tienen a adaptarse a situaciones diversas. En general, estos mosquitos son más bien de ambientes acuáticos donde hay mucha materia orgánica, a diferencia de los aedes, que ya vimos en micro 1 cómo podían completar sus ciclos biológicos en agua limpia, charcos, pequeñas colecciones de agua, hasta en cáscaras de fruta, etcétera, ¿no? O sea, donde uno ve que es un agua muy, muy translúcida. En cambio, estos anofelinos no, requieren agua con más turbidez, con más elementos biológicos para poder alimentar a las larvas y todas las fases del ciclo biológico de los mosquitos. Por eso, al inicio del descubrimiento de esta enfermedad, pues se le llamó malaria. Justamente venía del nombre de mal aire. Muchas personas hace 2 siglos pensaban que el hecho de deambular o encontrarse en zonas geográficas donde existían pantanos, los pantanos con mal olor, están llenos de materia orgánica en putrefacción, bueno, pues pensaban que realmente el aire era el que transmitía la enfermedad, y por eso le llamaron malaria. De ahí deriva el nombre, ¿no? En realidad, pues ahí es donde se reproduce este mosquito y puede entonces transmitir. Pero sin embargo, pues digo, hemos invadido diferentes ambientes biológicos donde ellos son donde hacen sus ciclos naturales, y bueno, pues nosotros nos exponemos a estos mosquitos y en muchas ocasiones pues ya también están siendo o invadiendo los ambientes urbanos o domiciliarios, ¿verdad? Justamente porque estos lugares están asentados en zonas geográficas donde abundan estos mosquitos. Por lo general tienen sus hábitos alimenticios al anochecer o al amanecer, ¿verdad? Entonces son mosquitos que al estar anocheciendo pues salen a alimentarse, y son los momentos en los que las personas están más expuestas a adquirir una infección por la picadura de estos mosquitos. Bien, ¿cómo es el ciclo biológico de Plasmodium? Vamos a desmembrarlo un poquito. Voy a ser rápido porque, como les digo, es muy similar a las coccidias intestinales que ya estudiamos. Pero bueno, en este caso,
Tenemos el ciclo en los humanos, ya dijimos que es el ciclo asexual o esquizogónico, y está formado de dos etapas o dos ciclos adicionales. Ciclo preeritrocítico, y una vez que invaden los eritrocitos, que es el ciclo eritrocítico. Y producto de esta reproducción, acuérdense que es asexual. En los humanos es la reproducción, es el hospedero intermediario. Bueno, producto de estas reproducción, de este ciclo biológico, se generan las formas sexuales, los gametos. Mas no, en el humano no hay la unión de los gametos, no hay la reproducción sexual. Entonces, continuando, en el mosquito, pues ahí es el hospedero definitivo, se realiza el ciclo sexual o esporogónico, y ahí justamente es donde se unen los gametos, tanto el gameto femenino como el gameto masculino, y se forma un bebé plasmodio, ¿verdad? Es igual que en las coccidias, acuérdense que de la unión de los gametos se genera un cigoto, ¿sí? Y de ahí se generan finalmente los esporozoitos, que van a ser las fases infectantes de este parásito. Entonces, bueno, no sé si queda claro. Tenemos dos ciclos, el ciclo en humanos, que es el asexual o esquizogónico, y en el mosquito es el ciclo esporogónico, o también llamado gametogónico. En los humanos, entonces, el ciclo asexual pues es sencillo. Dijimos que la fase infectante, como está representada aquí en este esquema, son los esporozoitos, que justamente los llevan los mosquitos anofelinos. Es igual que en el dengue, la hembra es la transmisora, puesto que es la que se requiere de elementos sanguíneos para poder madurar o ser fértil. Entonces, estos mosquitos que están parasitados, pues llevan la fase infectante en las glándulas salivales. Y al picar, recuerden que inyectan saliva para tener el efecto anestésico, anticoagulante, y en ese momento inyectan cientos de esporozoitos. Entonces estos esporozoitos entran a circulación sanguínea y en pocos minutos llegan al hígado. Entonces tienen predilección por células hepáticas. Ahí tienen receptores, invaden las células hepáticas, y ahí se inicia el ciclo preeritrocítico, que más o menos dura unas 2 semanas dentro de la evolución natural de la enfermedad. Esos esporozoitos que invadieron a las células hepáticas, ya dentro de la célula se van a transformar en esquizontes. Recuerden que los esquizontes son células que invaden el citoplasma celular en forma ameboide y hacen reproducción de fisión múltiple. Entonces se generan varias células que finalmente, cuando se separan, van a generar, cada célula se va a llamar merozoito. ¿Sí? Esos merozoitos salen de la célula hepática, rompen la célula hepática, se liberan y nuevamente vuelven a invadir otra célula hepática. Y aquí se realiza el ciclo preeritrocítico varias veces en el plazo de estas 2 semanas. Más o menos tardan en evolucionar unas 48-72 horas. ¿Sí? Entonces se realizan varios ciclos a nivel hepático. Algunas especies de Plasmodium, después vamos a revisar cuáles, que es importante que lo conozcan. Algunos merozoitos no se transforman en esquizontes nuevamente, sino que se quedan como merozoitos dentro de la célula hepática, y se quedan como dormidos, se llaman fases latentes o hipnozoitos. Están como hipnotizados y están ahí dormidos, y pueden permanecer en ese estado varias semanas, meses o incluso años. Entonces, un paciente que
pudo haber padecido paludismo, se pudo haber recuperado, cursó con todos los ciclos biológicos, el parásito, toda la sintomatología en el paciente, toda la clínica, se recupera, pero puede mantener estas fases parasitarias en el hígado. Y años después, ya sin exponerse a nuevas picaduras de mosquito, pudieran reactivarse. ¿Sí? Algún estado de inmunosupresión pudiera favorecer que esos hipnozoitos despierten, se transformen nuevamente en fases activas, realicen el ciclo preeritrocítico y continúen nuevamente el proceso, generando una recaída, digamos, una reactivación del paludismo. Bueno, entonces este ciclo se repite varias veces. Por alguna situación que no está muy clara, algunos merozoitos ya no van a invadir nuevamente células hepáticas, sino que van a invadir eritrocitos. O sea, cambian su preferencia, sus receptores, sus adhesinas. Alguna situación debe de suceder para que entonces, ahora en lugar de buscar a la célula hepática, van a adherirse a los eritrocitos e introducirse en ellos. Y ahí es cuando inicia entonces el ciclo eritrocítico. Entra el merozoito al eritrocito y se transforma en trofozoito. También una célula ameboide que posteriormente se transforma al poco tiempo en esquizonte. Acuérdense que para hacer fisión múltiple de este esquizonte se generan, cada célula se va a llamar merozoito, rompen el eritrocito y vuelven a invadir nuevos eritrocitos. Entonces aquí estamos ya ante el otro ciclo, que sería el ciclo eritrocítico. De la misma forma, cada 48 o 72 horas se está completando este ciclo y cada lapso de este tiempo se van rompiendo los eritrocitos y liberando cada vez en forma exponencial mayor cantidad de merozoitos y cada vez se están invadiendo más eritrocitos. Entonces se expande la infección rápidamente, ¿no? Acuérdense que aquí lo que sucedió es que entra un merozoito al eritrocito. Un solo merozoito se transforma en trofozoito y luego en esquizonte, y de este esquizonte se va a fragmentar en merozoitos. O sea, entró uno acá, pero a final de cuentas el que va a romper al mismo eritrocito y van a salir, dependiendo de la especie, 8 o 12 merozoitos, y cada uno de ellos va a invadir otro eritrocito. Entonces se va aumentando la población de eritrocitos infectados con el tiempo, y por lo tanto pues se va agravando la sintomatología también de los pacientes, los daños que van presentándose a nivel celular. Bueno, esto se repite muchas veces. Los pacientes pueden durar también igual meses con sus ciclos y meses con la sintomatología. Bueno, por alguna razón también algunos merozoitos en alguna etapa de estos ciclos eritrocíticos ya no van a invadir nuevos eritrocitos, sino que se van a convertir en gametocitos. Se van a diferenciar en gametos. Si es gameto femenino se llama macrogametocito, y si es gameto masculino sería el microgameto. Entonces estos gametos van a estar circulando a nivel sanguíneo, y estos ya no realizan ningún ciclo. Estos deben de ser ingeridos. Aquí, miren, aquí están. Este es el ciclo preeritrocítico, el ciclo eritrocítico, y de aquí algunos merozoitos se transforman en gametos. Van a andar circulando
y estos son los que tienen que ser ingeridos por otro mosquito Anopheles hembra, ¿verdad? Entonces, si un mosquito pica a un enfermo y no succiona fases de gametos, tanto el gameto femenino como el gameto masculino, el ciclo ya no se va a poder continuar en el mosquito, ¿verdad? Necesita en el pequeño volumen de sangre que succione este mosquito, necesariamente deben de ir estos gametos. Para que se den una idea de la cantidad de parásitos que deben de estar circulando en un paciente para que en ese pequeño volumen de sangre puedan ir al azar estas fases, ¿verdad? Bueno, esto es el ciclo asexual en los humanos, ¿verdad? Todos estos ciclos pues generan sintomatología en los pacientes que luego vamos a revisar. ¿Qué sucede en el mosco? Una vez que el mosquito, el Anopheles, ingiere los gametocitos, ¿verdad? Junto con la sangre, los eritrocitos, puede ingerir también merozoitos, esquizontes, trofozoitos, pero esos ya no van a realizar su ciclo en el mosco. Los relevantes son los gametocitos, ¿verdad? Entonces, en el intestino del mosco, aquí está representado, este es el epitelio intestinal del mosco, aquí está la luz del intestino. Bueno, aquí llegan los gametos, aquí está el macrogameto y este es el microgameto. Entonces, lo primero que tiene que suceder es que el microgameto se tiene que diferenciar a estas estructuras parecidas a espermatozoides, estos procesos se le llama exflagelación, y va a liberar justamente los microgametos. Entonces, los microgametos se movilizan, son muy activos y buscan al macrogameto. Entonces se realiza la fusión microgameto, macrogameto. Acuérdense que es en el intestino del mosco, el ambiente intestinal del mosco, donde está la sangre ingerida que succionó, ¿verdad? Bueno, se fusionan y de la fusión se va a generar un cigoto, ¿verdad? Acá está representado. Se fusionan los gametos y se genera un cigoto. Ese cigoto tiene que adquirir movimiento. Entonces, al adquirir movimiento se llama oocineto, de movimiento. Entonces, esa estructura móvil, ameboide, va a atravesar la pared intestinal, la atraviesa por completo y se va a ubicar en la parte serosa del epitelio intestinal. O sea, por fuera del intestino. Y acá está la luz y acá está el exterior. Pero en la parte serosa. Entonces ahí se pega, se adosa y este oocineto se va a transformar en ooquiste. Si recuerdan, esta es la fase infectante de las coccidias intestinales. Y Cryptosporidium, Cistospora y Ciclospora. Acuérdense que dentro de cada ooquiste, cuando ya eran maduros, había esporozoitos. Bueno, aquí lo mismo. Dentro del ooquiste se generan esporozoitos, ¿sí? Solamente que en el caso de estos Plasmodium, los esporozoitos van a abrir el ooquiste, se abre, se rompe y se liberan los esporozoitos. ¿Sí? Son estructuras filamentosas o fusiformes, muy móviles, y van a viajar por las estructuras del mosco hasta ubicarse en las glándulas salivales. Entonces ahí se quedan, ahí van a estar. Entonces, de tal forma que cuando el mosquito se vuelve a alimentar, va a inyectar saliva y ahí van a ir los esporozoitos. Y el nuevo hospedero, la nueva persona que es picada por estos mosquitos infectados, se va a infectar de paludismo. Y este sería entonces el ciclo sexual en los mosquitos, el hospedero definitivo. Aquí hay unas imágenes de estructuras de Plasmodium, diferentes especies de Plasmodium. Aquí están los esporozoitos para que vean cómo son muy alargados, muy fusiformes, con los extremos en punta, muy móviles. Son los que están dentro de las glándulas salivales del mosquito y los que van a entrar a la circulación sanguínea y van a localizar las células hepáticas, ¿verdad?
para transformarse justamente en esquizontes. Este es un esquizonte, una célula ameboide que está en proceso de división, ¿verdad? Este es ya un trofozoito, pero a nivel sanguíneo. Aquí está un eritrocito y esta estructura basófila es el trofozoito, que tiene como forma de anillo, forma anular, que tiene una vacuola grande aquí. Cuando se ve esto en un extendido sanguíneo, uno puede identificar la especie de Plasmodium, dependiendo de si, por ejemplo, los trofozoitos son como esta forma anular o son como este. Aquí está el eritrocito y este es el parásito, este es el trofozoito. Aquí tiene forma de banda, ¿sí? Entonces son diferentes especies. Aquí hay otros esquizontes para que vean cómo en proceso de división. Recuerden que estos son los núcleos por la fisión múltiple que están realizando, y cada una de estas células, al irse formando, va a generar los merozoitos. Cuando rompen la célula, lo que va a salir son los merozoitos, ¿verdad? Y a nivel sanguíneo, pues recuerden que llega un momento en que estos merozoitos se van a transformar en gametos. Gameto masculino, femenino, y gameto masculino. Bueno, aquí son macrogametos los dos, son gametos femeninos. Dependiendo de la forma del gameto, también nos ayuda a conocer la especie de Plasmodium. Por ejemplo, en este caso, que tiene como forma de plátano, este es el eritrocito, está deformado. Bueno, pues este es un gameto de Plasmodium falciparum. En el caso del mosco, del Anopheles, pues aquí está también un microgameto en proceso de exflagelación. Estas estructuras que parecen espermas son las que van a andar liberándose de aquí, moviéndose y buscando, recuerden, al macrogameto para generar un cigoto. Y estos son oquistes que están en la pared exterior del intestino de los moscos. ¿Sí? Aquí están estas vesículas. Acuérdense que dentro de estos oquistes hay justamente estos esporozoitos. Al romperse, viajan por las estructuras del mosco y se van a las glándulas salivales. ¿Qué diferencia hay entre las especies las 4 especies relevantes de Plasmodium? Esta tabla, básicamente lo que me interesa es este renglón, que es la duración del ciclo en los eritrocitos. Ya dijimos que todo este proceso de trofozoito, esquizonte, merozoito, liberación, tiene una etapa y generalmente está entre las 48 y 72 horas. Y es importante conocerla porque Plasmodium vivax, ovale y falciparum, su ciclo eritrocítico es de 48 horas. Eso va, o sea, cada 48 horas se van a estar rompiendo los eritrocitos y van a estar liberando merozoitos a la circulación sanguínea, los cuales van a invadir otros eritrocitos. Cuando se liberan los merozoitos, cuando rompen el eritrocito, pues en ese momento liberan los elementos que están dentro del eritrocito, liberan todos los productos del metabolismo del parásito que estaban encerrados dentro del eritrocito, y eso genera sintomatología en los pacientes. La principal sintomatología provocada por la ruptura de estos eritrocitos, o sea, recuerden que se pueden romper al mismo tiempo miles de eritrocitos parasitados. Entonces, la liberación de esas sustancias va a provocar fundamentalmente fiebre, que es el cuadro más representativo del paludismo. Y en una etapa de la enfermedad se pueden sincronizar todo el ciclo biológico del Plasmodium y al mismo tiempo realizar el ciclo todos los parásitos que están en un hospedero. Y entonces al mismo tiempo se transforman en trofozoitos, al mismo tiempo en esquizontes, al mismo tiempo en merozoitos, y al mismo tiempo rompen miles de eritrocitos.
¿verdad? Entonces, cada 48 horas en Plasmodium vivax, ovale y falciparum, cada 48 horas se va a estar produciendo fiebre. Se van a estar liberando los merozoitos. Y eso implica que estos pacientes van a tener fiebre cada tercer día, ¿sí? Entonces, el tipo de fiebre se le conoce como fiebres terciarias. Aquí abajo está en el último renglón. Terciaria benigna para Plasmodium vivax y ovale, y terciaria maligna o perniciosa para Plasmodium falciparum, que es el que causa los cuadros graves de paludismo que matan a las personas. Esto se puede representar aquí en la gráfica muy fácilmente. Aquí está la temperatura de la persona graficado y aquí están los días. Entonces, en este pico febril se rompieron los eritrocitos y se liberaron merozoitos. Estos merozoitos invaden nuevos eritrocitos. Acuérdense que se transforma en trofozoito, esquizonte, merozoitos, y nuevamente se liberan. Entonces, aquí son el día 1 y aquí es el día 2. De aquí a aquí son 24 horas. Y de aquí a acá, al tercer día, son otras 24 horas. O sea, son las 48 horas que dijimos que duraba el ciclo eritrocítico, pero en realidad el paciente va a tener la sintomatología de fiebre cada tercer día. Por eso se le llama entonces fiebre terciaria, ¿verdad? Entonces, aquí se representa muy bien cómo se da esta situación. En cambio, para Plasmodium malariae, el ciclo eritrocítico dura 72 horas. Es un día más. Entonces, la fiebre va a ser cada 4 días. Y se le conoce justamente como fiebre cuartana. Plasmodium vivax y Plasmodium ovale son muy similares. En realidad, Plasmodium ovale produce un paludismo muy benigno que no tiene mucha relevancia. Casi no se contabiliza pues por lo benigno que es. Y es muy similar a vivax. Entonces, básicamente nos vamos a centrar a Plasmodium vivax. Estos parásitos generalmente van a invadir a eritrocitos jóvenes, ¿sí? Les gustan los eritrocitos juveniles, y cuando los invaden, el producto del metabolismo de la hemoglobina, estos parásitos pues consumen la hemoglobina de los eritrocitos y producen desechos de la hemoglobina que se les llaman pigmentos palúdicos. Y entonces, bueno, ese pigmento tiene un nombre específico para cada especie. En vivax y ovale se llaman gránulos de Schuffner, o puntos de Schuffner, o pigmento de Schuffner. Plasmodium malariae genera pigmentos de Zeeman, y Plasmodium malariae infecta fundamentalmente eritrocitos maduros. Plasmodium falciparum, ese es promiscuo, ese le gustan todos los eritrocitos, no tiene predilección, ¿sí? Y genera pigmentos de Maurer o manchas de Maurer,